Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de formación y desarrollo, introducción a la alineación de los ODS en las organizaciones. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar solamente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan. Esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión, ya sea por medio del chat o activando su micrófono. Vamos a dar inicio y en esta actividad nos acompaña la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Derechos Humanos y Paz. Cuenta con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Seguridad Internacional, Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, Asuntos Internacionales, Estudios Regionales y Migración. Maestra, bienvenida. Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, espero no se nos corte, que mi internet está un poquito lento el día de hoy, pero cualquier inconveniente lo vuelvo a repetir en la sesión. Bueno, gracias por acompañarnos. Para quienes se conectan por primera ocasión a esta sesión, esto es parte de varias que ya se han dado respecto a toda la estructura que tiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, un poco en actualización de dónde estamos en el contexto ahora, particularmente 2021. Después, la estructura que tiene la Agenda 2030 con todos sus mecanismos de revisión y monitoreo, los espacios que hay en México para revisar también la Agenda 2030, un poquito de políticas públicas y la forma en la que las organizaciones están incidiendo. Ayudarles, al menos de entrada, a saber cómo alinear los ODS al actual institucional y qué hacer con esta información. Entonces, bueno, vamos a recapitular porque si alguien no estuvo en esas sesiones, creo que es importante que sepa todos estos conceptos, al menos de manera rápida. Como lo hicimos fue tener un poco de contexto sobre dónde estamos con el modelo de límites planetarios que ahorita voy a explicar brevemente. Retomamos algunas cifras de desigualdad, particularmente de este año, cómo estamos con el tema de la pandemia, los indicadores de pobreza que se han aceptado este año por primera vez como el ODS 1, que es el fin de la pobreza, como que no se va a cumplir desgraciadamente de aquí al 2030. Y bueno, también cuál ha sido pues toda esta estructura de la agenda, la participación de la sociedad civil y el tema de alianzas. Bueno, el primero que contextualizamos fue dónde estamos en estos momentos. Hay un énfasis muy fuerte puesto en el tema de ODS en particular, que tiene que ver con el tema ambiental. Lo que está a gobiernos locales, empresas, sociedad civil, es impulsar, pues bueno, que la agenda ambiental esté al centro de los esfuerzos de desarrollo sostenible, particularmente con el enfoque de límites planetarios. Esto quiere decir que tenemos un modelo que ya nos permite ver cuáles son aquellos límites en temas ambientales que no debemos de exceder si no queremos pues tener cambios que desgraciadamente sean irreversibles. Algunos de ellos son cambio climático, que es solo uno de los problemas existentes. Otro es la integridad de la biosfera, la pérdida de la biodiversidad, los cambios en el sistema de tierras o uso de suelo, el uso de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, el agotamiento de la capa de ozono también en su momento. Y bueno, hay dos entidades en particular de estos límites planetarios que todavía no se pueden calcular. En el caso de nuevas entidades que tiene que ver con microplásticos o aquellos químicos o cuestiones que hayamos desarrollado
como humanos, que no necesariamente son naturales y que son difíciles de cuantificar, y todo aquello que va a la atmósfera por carga de aerosoles. Actualmente, la ciencia reconoce que al menos en 4 de estos 9 límites planetarios estamos excedidos, particularmente, y el más grave, pues en el tema de la integridad de la biosfera, que tiene que ver con biodiversidad. Han salido las cifras en las últimas semanas, particularmente la última semana salió un informe sobre pues, la amenaza de extinción de simultáneamente 1 millón de especies en nuestro planeta, ¿no? Entonces, todo el empuje que están teniendo los ODS en este momento, no importando el sector, es que se tenga en cuenta la temática ambiental. Lo que quiere decir el modelo de límites planetarios, que inspiró mucho la estructura de los ODS, y por eso es que se expone como parte de los ODS, es que nos mantengamos en el espacio seguro. Ese espacio seguro es el verde que vemos al centro de esta laminita. Cuando excedemos eso, entramos en una zona de incertidumbre, y pues desgraciadamente cuando llegamos al color rojo significa que está excedido y que difícilmente podemos revertir lo que ha sucedido. Entonces, piensen todo esto, y siempre este énfasis va para las organizaciones, particularmente en los últimos años de revisión, pues que todo tiene que relacionarse sin duda con el tema ambiental. También abordamos en su momento el tema de cómo estamos pues en un proceso de gran aceleración en temas de flujos de información, flujos de bienes, flujos de capital, flujos de personas, particularmente en los últimos 80 años, pues hemos explotado totalmente el número de personas en términos de migración, en la asistencia oficial al desarrollo. Algunos aspectos han sido positivos en este tema de la gran aceleración, pero otros han tenido impactos ambientales fuertes. Bueno, también otro modelo que inspira mucho los ODS y la Agenda 2030 es la economía de la dona, es la transformación hacia economías verdes que nos permitan estar dentro de este espacio seguro de los límites planetarios, pero teniendo en cuenta y al centro un fundamento social, ¿no? Que si lo vemos aquí son cuestiones de agua, de alimentación, de salud, de educación, de igualdad de género, muy similares a lo que abordan los ODS, pero que claro, todo esto debe empujar hacia que todos los sectores estén trabajando de manera coordinada hacia la transformación de un sistema económico sostenible. Entonces, nada más para retomar, porque sí creo importante que esto no lo dejen pasar, digamos que si bien todos los ODS están interconectados, interrelacionados, se busca que no se deje ningún objetivo atrás, pues evidentemente hay prioridades o cuestiones de emergencia más puntuales dentro de los objetivos. Entonces, la misma comunidad científica que hizo el modelo de límites planetarios que les acabo de enseñar y el de economía de la dona, dice que hay algunos ODS que son innegociables, que requieren la mayor cantidad de recursos, procesos de aceleración y política para que no pongamos en riesgo el resto de los ODS. Esos son aquellos que se relacionan precisamente con la integridad de la biosfera, que son el ODS 15 de y por supuesto acción por el clima. Entonces, para que lo tengan contemplado, pues bueno, si bien todos los ODS son importantes, hay pues cuestiones que aquí sí se busca que tengan prioridad. Y la base, pues evidentemente es el planeta, lo que le sigue, por supuesto, son derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que precisamente esta semana, si no lo vieron en las noticias, salió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció un medio ambiente sano y sostenible como un pero sin duda el modelo de los límites planetarios, pues bueno, los ODS son nada más un vínculo, sin embargo, no son exhaustivos, hay muchos otros esfuerzos que se deben de llevar a cabo, pero
se empieza ya a decir que para el 2050, una vez que los ODS se nos terminen, las negociaciones que hayan o los procesos de alineación que hayan hacia la sostenibilidad, otra vez, en todos los sectores, no importando qué grande o pequeña sea una organización o un gobierno, pues tienen que dimensionar todas estas cuestiones como prioritarias. Y bueno, otra cosita que analizamos a lo largo de este proceso es que si nos remontamos a la balanza del desarrollo sostenible, todavía hay trabajo que hacer en términos de seguir escuchando lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen los hechos, sobre todo aquellos hechos que desgraciadamente se relacionan con cuestiones ambientales urgentes que tenemos que atender. En particular, otra vez, cambio climático, pérdida de la biodiversidad. Hay evidentemente muchas organizaciones de la sociedad civil como ustedes que atienden problemáticas socioeconómicas y derechos humanos, lo cual es perfecto y todos queremos de alguna forma vivir bien y en bienestar como personas, pero no dejar de lado que esto no se puede realizar si no hay un medio ambiente sano. Y para ese medio ambiente sano, sin duda necesitamos mucho de lo que la ciencia nos ofrece. Entonces, bueno, también vimos otras cuestiones, sí, relacionadas más con derechos humanos, vimos otras cuestiones como este mapita, que si lo recordarán es un poco cómo va el tema de la vacunación, por ejemplo, a nivel mundial, que hay países que este año pues ya van a estar cubiertos. México no va tan mal a comparación de otros que van a empezar a recibir vacunación pues hasta abril de 2022 o incluso hasta inicios del 2023. Hablamos de otras cuestiones como los números de la desigualdad, donde el último informe de ODS de Naciones Unidas pues nos dice que hay alrededor de 119 a 124 millones de personas que volvieron en todo el mundo a caer en el umbral de la pobreza extrema, por ende también aumentando pues estas brechas de desigualdad en todo el mundo. Vimos también el tema educativo, que si bien este año empieza a recuperarse un poco, los últimos 2 años para el sector educativo en todo el mundo y por supuesto para nuestro país han sido pues devastadores. Y es en este contexto que por eso primero se contextualizó dónde estamos, que nace la Agenda 2030. Si bien estos problemas no son nuevos, el problema del cambio climático, la falta de acceso a servicios o la garantía de derechos humanos tienen mucho tiempo allí, pues son particularmente los últimos años los que llaman la atención de todos los gobiernos para ponerse de acuerdo con una nueva agenda, una nueva hoja de ruta de cuál va a ser la visión de la humanidad hacia el desarrollo y que este desarrollo tiene que ser sostenible. Entonces, hay sin duda, una evolución de lo que en su momento fueron los objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8 objetivos, no adoptados a consulta abierta como lo fueron los ODS, con grandes fallas en su diseño, con poco conocimiento de la población en general, sin estrategias para que se alinearan pues todos los sectores a su consecución o su cumplimiento. Es en el 2015 cuando se adoptan estos nuevos objetivos que sí tienen esos procesos incluyentes de consulta y que sí buscan que sean una hoja de ruta para todas las organizaciones y todos los sectores. Cobijando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar de lado, y esto es importante porque es el ser de toda la Agenda 2030 y de los ODS, están las famosas 5 Ps. No hay desarrollo sostenible si no garantizamos a las personas, es decir, derechos humanos, si no garantizamos prosperidad, es decir, un sistema económico funcional que rompa las brechas de desigualdad, que sea digno para todas las personas, pero en armonía, por supuesto, con la naturaleza, en contextos de paz, por eso ahí la palomita, y en alianza con todos los sectores. Y en el centro, las formas de lograr esas 5 famosas Ps o 5 principios son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se comprometieron esa visión y Maestra, sí se principios son está las, trabando su audio y su ¿sí? imagen. A ver, si es que he estado muy mal el internet. Ahí
¿Ahí ya me escuchan? Sí. Sí, pues bueno, continuamos a ver si moviéndome un poquito sé que tengo el módem aquí al lado. Pero bueno, vamos a ver. La visión y los principios, nuevamente, estas famosas 5 Ps, los ODS al centro de este triangulito, con procesos de ejecución y de examen y seguimiento o bien evaluación. Nueve metas y los 232 indicadores que nos permiten saber cómo los países están cumpliendo realmente o no con estos objetivos y estas metas planteadas para la próxima menos de una década ya que tenemos. Bueno, al centro también de esos esfuerzos recordamos que es el ODS 17, quien menciona puntualmente en una de sus metas la participación de todos los sectores, en particular de la sociedad civil, y con sincro y creación de capacidades que permita necesarios. Maestra, se sigue trabando bastante su imagen y su audio. Ay, no sé qué hacer porque sí estoy, te lo juro, estoy aquí al lado del módem. No sé si quieren que reinicie. ¿Qué prefieren que haga? ¿O A ver lo si repito? alguien iba a hablar. Adelante. Quizá, Yo hola, sugiero que buenas quites tardes. su imagen Ah, ¿el video? Aquí está con y eso ayuda, sí. ¿Allí? ¿Me escuchan mejor? Sí, se escucha ahí claramente. Ok, Gracias, licenciada Isabel. bueno, gracias. Bueno, entonces repito, los 5 pasos para el cumplimiento de la agenda, pues son estos: finanzas, tecnología, creación de capacidades, comercio y cuestiones sistémicas. Si bien ustedes al leer la Agenda 2030 van a encontrarse con un documento que está más bien dirigido hacia los gobiernos, es un diseño que se hizo de la agenda para que ésta sea capaz de tener una traducción a todos los sectores y sobre todo en los ámbitos locales. Entonces, particularmente lo de ese 17 en estas metas que contemplan las cuestiones sistémicas, hablan precisamente de eso, ¿no? De alianzas entre múltiples partes interesadas, de la vigilancia que tiene que haber desde la sociedad y de la rendición de cuentas que tienen que hacer tanto los países y sobre todo el sector privado, pero sin dejar de lado que las organizaciones de acuerdo a estas temáticas, como se ve acá, se hace desde distintos niveles, desde el ámbito global y regional, es decir, internacionalmente y desde Latinoamérica con distintas instituciones que son las principales encargadas de su seguimiento. Algunas de estas quizá las reconozcan, como el PNUD o el CAF o la CEPAL, pero pues también hay institucionalidad a nivel nacional dándole seguimiento de acuerdo a cada una de las temáticas, lo mismo a nivel municipal, aunque eso varía mucho porque hay que adaptarse a la realidad del municipio, si este es urbano, es rural, si este es grande o pequeño, varía muchísimo, pero pues este mismo ejercicio de institucionalidad de ODS se tiene que trasladar o traducir a lo que hacen las organizaciones, ¿no? Primero, obviamente, identificando, bueno, qué me dice esta agenda, para qué me es útil y qué puedo hacer con ella. Y también abordamos un poquito de cómo están los 17 o el avance de los 17 ODS en México en su momento. Yo les compartía que hay tanto la estrategia nacional de la implementación de la Agenda 2030 como estrategia legislativa. Hay su grupo de trabajo respectivamente en el Congreso como en el Senado. Hay una dirección de vinculación con organizaciones de la sociedad civil en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este año México presentó sus avances de ODS a Naciones Unidas, donde al menos en la teoría debió de incluir a un gran número de organizaciones a participar en esta revisión. Y
pues bueno, esto un poco para recapitular todos estos antecedentes que son necesarios siempre tener presentes para el tema de la alineación. ¿En qué contexto estamos? ¿Cuáles son las prioridades que busca en este momento la Agenda 2030, sobre todo en las cuestiones ambientales, las cuestiones de desigualdad? Y por supuesto también saber qué está haciendo como Estado nuestro país en primera instancia a favor de esta agenda, qué están haciendo nuestros gobiernos locales, si es que están haciendo algo, y por supuesto también qué se está haciendo a nivel municipal. No es sencillo, es un proceso, como ustedes ven, sumamente complejo, requiere de conocer tanto lo que está pasando a nivel global como lo que pasa a nivel nacional y a su vez lo que está pasando a nivel local, y cada forma de abordar la Agenda 2030 por sector es complicado. Entonces, importante que sepamos que si bien los ODS están ahí, pues tienen una complejidad muchísimo mayor en términos de sus metas, en términos de cómo se miden los indicadores, quién participa en estas mediciones y claro, también una crítica a qué tan de verdad se está tomando la participación de otros sectores para medir el progreso, porque en muchos casos no es así. Y hay países todavía hasta 6 años después de la adopción de la Agenda 2030 que no han presentado avances sobre esto, o bien países como el nuestro que lo hacen cada 2 o cada 3 años y pues desgraciadamente todavía hay muchos sesgos sobre cómo evaluar cómo estamos. Pero esto no significa que debemos de menospreciar la importancia de la Agenda 2030, es un primer esfuerzo único en su tipo, en la historia que tenemos como humanidad. Es la primera vez que se busca al menos ir por el mismo, a pesar de las diferencias, ir por el mismo lado, tener todos como muy claro cuál es la emergencia que tenemos como planeta, y hago énfasis en emergencia porque la hay en el tema climático, y pues bueno, que hagamos algo al respecto, cada quien desde su cancha y desde su área en particular. Y es ahí, pues bueno, la pregunta de cómo las organizaciones pueden hacerle para traducir esta complejidad hacia su actuar institucional y cómo hacerle para también aportar a la forma en la que se están midiendo los ODS, que no necesariamente tiene que ser desde la vía que abre el gobierno, sino también desde muchos otros mecanismos de participación de la sociedad civil que no los perdamos de vista. Y bueno, en este proceso de alineación hay un rol de la sociedad civil muy claro. Hay que hacer este proceso, sin duda, de alineación o traducción de los ODS a mi actuar institucional, y haremos un pequeño primer ejercicio porque van a ser varios en las próximas sesiones que nos van a dar una idea de dónde estamos como organización con los ODS. El papel, del papel a la acción, ¿no? Prácticamente tenemos claro que hay una resolución de Naciones Unidas, un documento que se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene esta estructura del triangulito que les mostraba, que contiene los 17 objetivos, que le habla principalmente a los gobiernos, pero que bueno, si bien hubo una participación grande de la sociedad civil de su diseño, pues la sociedad civil también es responsable de lo que dice esa resolución se convierta en una realidad. Les voy a poner un video con una organización que hace un resumen interesante sobre cuáles pueden ser las potenciales contribuciones de la sociedad civil a la Agenda 2030. Esperemos que no se nos trabe. Y espero ahí si lo vean. Y de todas maneras, les voy a copiar el link y se los voy a poner en el chat por si lo quieren ver después, por si algo no funcionara. Mi intervención se centrará en torno de 4 puntos: la noción de gobierno inclusivo,
el papel de la sociedad civil y presentaré 2 casos a nivel nacional e internacional y las perspectivas de una sociedad civil eficaz y estructurada. El señor Kofi Annan dijo en 1998 que un buen gobierno es quizás el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Gobernar implica la participación de varios actores en búsqueda de soluciones para los problemas sociales, económicos y medioambientales que afectan a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible que buscan en 2030 a cumplir 17 objetivos, 169 metas y casi 230 indicadores de seguimiento constituyen el núcleo de la nueva agenda internacional. El principio fundamental de estos objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie detrás en su implementación y en su seguimiento. Este principio se deriva de las recomendaciones de los agentes, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, para exigir a sus dirigentes que hagan de las necesidades y los intereses de los más pobres y marginados y desfavorecidos, hagan pues una prioridad para el desarrollo sostenible. Por compromiso, todos los actores en todos los países deben implementar la agenda completa y se les invita a que informen anualmente sus progresos. El papel de la sociedad civil es muy importante en el desarrollo de un país. La sociedad civil actúa como contrapeso del Estado y del sector económico. La participación de la sociedad civil en los diversos procesos de diálogo social es un elemento clave de un buen gobierno y es fundamental para el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible. En Senegal, aquí, el CONGAD, el Consejo de ONGs de Apoyo al Desarrollo, inició y facilitó una plataforma de los actores involucrados en un proceso de organización y estructuración de sus acciones por temas en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto a través de un grupo de trabajo que fue creado para ayudar a socializar los objetivos de desarrollo sostenible, a promover y efectuar un seguimiento del progreso en los distintos sectores y ámbitos, a evaluar las limitaciones y a formular propuestas para mejorar los enfoques, las estrategias políticas y programas. Los objetivos de desarrollo sostenible refuerzan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a través de una misión de diálogo, de movilización ciudadana, de alerta, de seguimiento y de promoción del logro de estos objetivos en 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible se han convertido en un proyecto de sociedad basado en una cooperación global. La sociedad civil debe cambiar sus reglas para el desarrollo sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil son actores fundamentales para la concienciación y, por lo tanto, internalizan el principio de adaptación, de flexibilidad de flexibilidad e innovación. El Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG proporciona conocimientos técnicos y un apoyo a las plataformas nacionales de ONGs, como CONGAD, por ejemplo, al igual que otras coaliciones regionales como REPAOC, la Red de Plataformas Nacionales de ONGs de África Occidental, que son miembros, para ayudarlas, para hacerlas participar efectivamente en el programa de desarrollo sostenible de 2030. El ejemplo más llamativo es la participación de la sociedad civil en el Informe Nacional Voluntario, que abre el camino a la sociedad civil para poder elaborar un informe constructivo y alternativo.
Sus experiencias iniciales demuestran claramente que es urgente para la comunidad internacional planificar y suministrar los recursos necesarios para un enfoque global coordinado del desarrollo de la sociedad civil y el reforzamiento de la capacidad de la sociedad civil. Para superar los desafíos de la implementación de la Agenda 2030, las organizaciones de la sociedad civil necesitarán desarrollar y fortalecer sus capacidades y participar en actividades en las que antes no participaban. Estas actividades deben incluir la recopilación y el análisis de datos relativos al seguimiento o bien una cooperación con el sector privado a través de acuerdos de cooperación con las distintas partes interesadas. Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que mejorar su estrategia de cooperación y de promoción y sobre todo desarrollar su capacidad de innovación para garantizar una aplicación satisfactoria de estas políticas. La creación de una capacidad propia será fundamental para promover la expansión de los programas del 2030. Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que centrarse más en el desarrollo de habilidades prácticas locales, o al menos en lo que se refiere a la teoría general. Las iniciativas de desarrollo de la capacidad deben tener en cuenta las capacidades actualmente existentes, identificar los conocimientos locales y movilizarlos. Las organizaciones de la sociedad civil no solo tendrán que adquirir nuevas competencias, sino también desarrollar o elaborar sistemas que permitan gestionar y hacer frente a los desafíos del trabajo con múltiples interesados, gestionando los temas de dar cuenta, ser transparentes, ser eficaces. De la sociedad civil en conformidad con el principio de Estambul aprobado en 2010 en cuanto a las actividades de planificación y supervisión. Mejorar el acceso a la información, el acceso a los materiales de información y a los expertos competentes son elementos claves para el éxito del programa de desarrollo de capacitación de la sociedad civil. La cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil es más que nunca una necesidad. Las organizaciones de la sociedad civil deben encontrar nuevas formas de establecer alianzas, cooperaciones y compartir buenas prácticas. Para concluir, quisiera decir, desde luego, que los objetivos de desarrollo sostenible mejorarán aún más la estructura y la organización de la sociedad civil y se observan las siguientes perspectivas. 1. Fortalecer la constitución de la sociedad civil a través del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil. 2. Desarrollar los mecanismos internacionales, regionales y nacionales para supervisar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenibles a través de la elaboración de informes anuales. 3. Fortalecer las capacidades organizativas de la sociedad civil en todos los aspectos vinculados a la implementación y al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, 4. Reforzar la colaboración con las distintas partes interesadas. Muchas gracias. Bueno, ese es nada más un pequeño ejemplo de perspectiva, de testimonio de otra región del mundo que está tratando de hacer lo mismo que América Latina en este caso, que es el hacer los ODS una herramienta no solo de fortalecimiento de capacidades, sino también de llamado a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, que otra vez son los principales responsables de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. También hablar un poco de la importancia que tienen las alianzas y de salir de la zona, pues no de confort, pero de desconocimiento de lo que está sucediendo con los ODS. Es la primera vez que sí se le hace un llamado otra vez a todo el mundo a que sean parte de esto, a que aprendan sobre el tema,
a que rindan cuentas sobre esto. A lo mejor yo estoy como mi organización trabajando de manera aislada, cubriendo algo que no necesariamente se habla o se conoce con datos fehacientes por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo le hago yo para mostrar esa información y para ponerme de la mano con otras instituciones que estén trabajando sobre estos temas? Entonces, invita mucho a los procesos formativos, obviamente para conocer de sostenibilidad y particularmente de este esfuerzo, se requiere capacitación como esta, se requiere estar al pendiente de qué está sucediendo, cómo está presentando mi país esto, cómo está presentando mi autoridad local esto, y por supuesto que tengamos un impulso de llamar la atención sobre aquello que no está siendo cubierto, particularmente, y otra vez hago énfasis, en la emergencia que nos plantean cuestiones como el cambio climático, ¿no? Es gracias a la sociedad civil que impulsa, se moviliza, exige rendición de cuentas, exige compromisos un poco más sólidos, que si trabajamos todos sobre el mismo fin y de manera coordinada, pues esa presión va a ser muchísimo más grande. Y bueno, en otras palabras, la sociedad civil desarrolla capacidades comunitarias como habilidades, destreza, conocimiento para movilizar recursos, planificar y evaluar, resolver problemas y muchas otras cosas que también benefician al desarrollo sostenible. Es decir, las organizaciones no solo se benefician de lo que está sucediendo con los ODS, sino que los ODS y el impulso que necesitamos en los próximos años, también se beneficia mucho de la expertise y el conocimiento que tienen las organizaciones, sobre todo como a veces primeros respondientes a nivel local. En otras palabras, las organizaciones de la sociedad civil son actores innegociables o esenciales para el desarrollo sostenible en este esquema de la Agenda 2030. Implica, por supuesto, educarse mejor. Una de las primeras tareas que al menos personalmente he hecho con distintos sectores, porque no solo he hecho esto con OSCs, es meterse a leer qué es la Agenda 2030, meterse a leer esa resolución, entender el esquema que nos plantea, cuáles oportunidades de intercambios de conocimientos están disponibles. Una vez que me eduqué mejor como institución, cómo transmito estos mensajes de sostenibilidad a las personas que son beneficiarias de lo que hago, a las propias personas con las que trabajo o aquellas otras organizaciones con las que construyo red o construyo trabajo colaborativo. Después, dentro de los 17 objetivos que nos plantea la Agenda 2030, pues bueno, ¿cuáles son prioritarios para mi organización? ¿Cuáles son prioritarios para mis personas beneficiarias? ¿Cuáles son prioritarios para la comunidad en donde estoy trabajando? Se están atendiendo de manera adecuada estas necesidades desde lo que hace el sector público, y si el sector público no lo está haciendo, ¿cómo como organización estoy respondiendo a estas necesidades que sí son prioritarias? Sobre todo porque va a haber ODS que a lo mejor no tengan tanta relevancia para el contexto local. A lo mejor si estamos hablando de un ODS como el 9, innovación e industria, pues a lo mejor estamos en una zona rural aislada donde todavía ni siquiera existe la infraestructura para eso, y donde a lo mejor lo prioritario es el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, o bien cuestiones para combatir la malnutrición. O sea, evidentemente cada localidad y cada contexto va a tener condiciones diferentes, pero lo que sí es claro es que en todos los contextos hay una clara responsabilidad hacia la garantía de derechos humanos y hacia la construcción o gestión de un medio ambiente sostenible. Nada de esto evidentemente se hace. Creo que ahora es muy rara la organización que trabaja de forma autosuficiente o aislada. Todo se hace a través, por supuesto, de alianzas, de movilización de recursos. Ay, ¿sí me escuchan por acá? Sí se escucha, maestra. Ya no está compartiendo pantalla, pero sí se escucha. Movilización de recursos, y un añadido más, aunque no es el recurrente de todas las organizaciones de la sociedad civil, a veces por su misma naturaleza, uno, porque no hay
no hay los procesos formativos, no hay el tiempo, no hay el recurso, no hay la capacidad humana o técnica para estos procesos de incidencia, pero creo que para la exigencia de derechos humanos y de un medio ambiente sano, pues todas las organizaciones sí deberían optar por hacer esta incidencia y poner luz y poner voz, sobre todo a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad o marginación, o también las organizaciones que trabajan en cuestiones ambientales, ¿no? Que velan a veces por aquellas causas que están invisibilizadas. Entonces, esto es lo que se espera de las organizaciones de la sociedad civil en el esquema de los ODS. Sería de alguna u otra forma como lo ideal, pero trabajando pues no de manera aislada, sino como parte de un sistema. Uno de los grandes retos que tiene la Agenda 2030, que es un primer esfuerzo que se amplió incluso más que sus predecesores, los objetivos del desarrollo del milenio, pues es encontrar la forma de ir estructurando un sistema que funcione más o menos bajo los mismos principios o valores. No es una cuestión, y se los digo porque hubo muchas organizaciones de todo el mundo que participaron en el diseño de esto, no es la imposición de un modelo neoliberal o de un sistema económico único, es justamente empezar a abrir brecha para pues hacer las grandes preguntas que le tenemos que hacer al actual sistema económico que tenemos, que es profundamente desigual y que es profundamente abusivo. Y yo me pongo a pensar, y quienes estamos en estos temas nos ponemos a pensar, bueno, si no son los ODS, si no es la Agenda 2030, ¿qué otras formas o qué otras alternativas tenemos como humanidad, como país, como la misma ONU para ponernos de acuerdo y trabajar sobre un mismo esquema? Otra vez, es el primer intento, quizá haya formas mejores, pero hasta el momento no se ha encontrado otra. Entonces, sin duda, tenemos que cambiar de sistemas aislados o sistemas lineales o sistemas que se encuentran en sus propios cubículos o en sus propias piezas. Tienen que empezar a juntarse, tienen que empezar a armarse, tienen que empezar todos a pensar de manera circular, obviamente entendiendo las diferencias que existen entre los sectores, entre los países, pero pues obviamente transformando todo esto. Nada de lo que plantea la sostenibilidad va a ser posible si seguimos trabajando bajo el sistema en el que nos encontramos actualmente, donde hay una emergencia planetaria. No sé si vieron lo que sucedió el día de ayer en una carretera en Nayarit, lo que ha sucedido en Sinaloa. Tenemos el país pues ya con graves enfrentamientos sociales y económicos que han estado ahí históricamente, pero que sin duda se han agudizado por el tema de la pandemia. Para ejemplificar esto, les voy a poner un video. Esto es un poco más para ejemplificar por qué la importancia de trabajar en sistemas completos, no aislados, en sistemas circulares, que nos propone esta autora Kate Raworth, que ella justamente hizo el esquema, uno de los esquemas en el que se basaron los ODS, que es el de la economía de la dona. Y me gusta mucho este video porque nos pone un ejemplo muy práctico de cómo trabajar en red, ¿no? En sistemas que sean capaces de interconectarse. Y otra vez, poca gente le da el crédito, pero ella es una de las autoras económicas que inspiró mucho el diseño de la Agenda 2030 y tiene unos puntos bastante interesantes. Este video es más cortito, de hecho creo que es el último video del día de hoy, entonces se los pongo por acá. Y les voy a también poner el link por cualquier cosita. 20th century industrial economy was linear and degenerative, right? We would take Earth's materials, some energy, stuff it in the pipe, and go through the production system. When we make things that we want, we use them for a while, and then we just throw away the waste and the pollution at the end. Right. We need to turn that around into a cyclical economy, Right. so that all waste from one process becomes food from the next. There is no such thing as waste. Nature knows no waste. So we need to create industrial processes that work within the living systems of the world, Right. that work with the carbon cycle, with the water, nitrogen cycle, rather than endlessly degenerating the living systems on which we depend. But that needs to be put together. So
it needs to be put together with distributive design. Let me give an example, right? At the moment, some companies are saying, yes, we want to be circular by design. So let's say, you have a smartphone. Yes. At the moment, take the raw materials, you make a smartphone, we use it for a while, and then it gets thrown on some horrible e-waste. So the company says, let's close the loop, send us back your phone, and we'll make it into a new one. So there you are, there's a smartphone for you. So what's this? This is a mobile phone. This is a mobile phone company, and they're making them here. All the old ones are coming back. Send them back to us, we'll collect them, we'll remake them into new phones. And then we'll sell them again. So there's nothing wrong with that, is there? of itself, it's a good attempt to begin to create a circular economy. But then there's another mobile phone provider who says, oh, but we've got our phones over here, and you send those back to us, and we will turn those into new mobile. So we've got the beginning of the circular economy. Now, imagine every company, from tractors to laptops to phones to clothing, saying, send us back the materials and we'll make them. The average Western consumer owns over 10,000 products. We are not going to be sending 10,000 things back to 10,000. You're going to have tens of millions of these loops. If nature looked at us, nature would laugh. Because nature doesn't do this. The cherry tree doesn't become a new cherry tree, the ivy a new ivy. Nature works in networks. So that is the dangerous version of circular economy. This is what we want. We want an economy that is a distributed network. Right? So all processes are interlinked. The resources, the materials from one process can be used by another. To make this happen, and this is how nature works, you need open source design so that whoever a mobile phone ends up with can read what those materials are, and you need open source systems that they can feed the materials back into a process. This puts a lot of importance in the development of open source design and in modular design so that things can be taken apart and the parts reused. And the job of today's economists is to figure out what kind of finance systems, what kind of regulation, industry and government support is needed to make that happen. Because the designers can already do it, but finance isn't aligned, government regulation isn't aligned, so business design isn't aligned. So being an economist now is a question of design, and it's an incredibly exciting job. How do you design those institutions to make this possible? Bueno, ese es un ejemplo particular de economía circular, pero se relaciona muchísimo, sé que habló bastante rápido, a lo mejor los subtítulos fueron muy rápido, pero se relaciona muchísimo con el hecho de que tenemos que empezar a pensar desde todos los sectores de la sociedad más como procesos de diseño y de alineación. Y si bien se pueden tener muy buenas intenciones en cada una de las organizaciones o en cada una de los sectores, si las seguimos viendo de manera aislada y no como parte de un sistema, eso es parte de lo que nos brinda muchos de sus retos y las trabas en resolver los problemas. Si todas las organizaciones que trabajan en cuestiones de agua estuvieran sobre un mismo proyecto de desarrollo, de acceso, de estabilidad, por ejemplo, otro tema sería, o al menos se pueden empezar, como ella lo ejemplifica con los primeros circulitos, con pequeños pilotajes, ¿no? A veces creo que sin duda es mucho más fácil hacer esto en lo micro que en lo macro, y eso implica cambiar el diseño, comunicarnos mejor, trabajar en red e identificar las prioridades del territorio. Todo ese proceso con una alineación de lo que también está sucediendo en otros lados porque nos reconocemos como parte de un sistema. Un ejemplo que ella me gusta, que usa mucho, que a mí me gusta, es, bueno, un arbolito no es como que cada año pues se va a caer y van a hacer un nuevo arbolito, ¿no? El árbol se sigue regenerando constantemente y es así como tenemos que pensar la sociedad, la economía y por supuesto nuestra relación con la naturaleza, es decir, como parte de un sistema. Y es ahí donde el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil cuando se trata de la Agenda 2030 es, por supuesto, hacer que el gobierno rinda cuentas como parte de una incidencia, hacer que el sector privado sin duda rinda cuentas también, implementando los proyectos que ya hace la sociedad civil, pero con un enfoque más hacia el entender que somos parte de un sistema más grande y haciendo, por supuesto, a la ciudadanía o a las personas con las que se interactúa en el día a día parte de esta misma misión o este mismo esquema que queremos. Pero, por supuesto, rindiendo cuentas propias, ¿no?
las organizaciones de la sociedad civil también tienen que ser capaces de medir, tienen que ser capaces de rendir cuentas. La transparencia no solo se le exige a los gobiernos o al sector privado, sino que también se hace desde lo que llevamos a cabo día a día como organizaciones. También la Agenda 2030, pues bueno, como les dije, una agenda universal e integrada que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Otra vez voy al punto de qué otra alternativa tenemos. Este es el primer esfuerzo que ya era necesario desde hace muchísimos años, pero por la cantidad de problemas, la aceleración de los problemas, se adoptó. Es también una herramienta de promoción de valores pues universales de alguna forma para la humanidad. Al menos un valor que a mí me queda de todos estos ejercicios con la agenda es priorizar los derechos humanos en armonía con la naturaleza, en trabajo en equipo. Es una oportunidad también para crear alianzas, para que se conecten las organizaciones con otros sectores y otras organizaciones que están trabajando con la agenda. Es una forma de hacer política internacional. Algo que está haciendo los ODS es que le está dando mucha cabida, al menos la ONU, a organizaciones y otros sectores para que contribuyan a la medición que antes era nada más invitación abierta a los gobiernos. Entonces, también puede ser un instrumento de democratización o apertura de espacios. Es también otra oportunidad para proteger el espacio político o de incidencia de las ONGs o de las OSCs, particularmente en aquellos sitios pues donde la participación es censurada o es más agresiva. En México, a pesar de todas las dificultades, no tenemos esos problemas de censura tan altos a las organizaciones como en otros sitios, ¿no? Y pues bueno, también nos sirve es un esquema de indicadores globales complicados, con mucha institucionalidad detrás, pero que es capaz de traducirse como un plan de acción o plan en común que todas las personas de alguna u otra forma quieren. Las personas quieren acceso a oportunidades, quieren no pasar hambre, quieren ser capaces de tener un trabajo decente y un crecimiento económico sostenido, pero no a costas de los derechos humanos de otras personas o del medio ambiente. Entonces, si bien es complejo, también puede ser muy simple y esa es de alguna forma lo que ha llamado tanto la atención de estos cuadritos, ¿no? Es las formas en las que comunicamos esas necesidades. Y bueno, hay muchas organizaciones. Estas laminitas solo las encontré en inglés, pero quizá algunas de estas organizaciones que tienen trabajo en México las identifiquen. Algunas de ellas apoyan a organizaciones de base, World Vision, Save the Children, que está aquí en México. Hay muchas organizaciones tratando de hacer esfuerzos particulares por los ODS en todo el mundo. Si bien se había intentado hacer algo a lo mejor con cuestiones ambientales, pues es la primera vez que todos los temas están puestos sobre la misma balanza y se busca que todas las organizaciones sean capaces de identificar sus contribuciones a esto. Greenpeace también, que la conocerán, está ahí. Un montón de organizaciones que están tratando de trabajar en esto, de tener compromisos claros. Amnistía Internacional, Cívicus, que por ejemplo apoya muchas organizaciones que a veces no están ni siquiera constituidas, pero que peligran en términos de contextos políticos. Y bueno, todo esto pues con la intención de que tanto estas organizaciones puesto por ahí alguna vez, sea capaz de ser implementada, monitoreada, financiada, seguida, socializada y evaluada. Las preguntas claves para cada uno de estos aspectos son las que ustedes se tienen que empezar a hacer como organizaciones activas e interesadas en estos temas. ¿Cómo estamos implementando la Agenda 2030 y los ODS en mi organización? Estoy conociendo cómo se alinea mi misión institucional, organizacional con estos 17 grandes objetivos, cómo le contribuyo al esquema de personas, cómo le contribuimos al esquema de planetas. Nada más a lo mejor estoy enfocada en una, o realmente, si lo pienso y lo analizo bien, estoy enfocada en todas las 5 Ps.
cuáles son los ODS prioritarios para mi organización, para mi población beneficiada, esas priorizaciones son un reflejo de lo que está pasando en la localidad o no. Se están a lo mejor abordando otros ODS de manera indirecta y no tan directa como aquellos que sí son parte de mi misión institucional. Conozco las metas, que también por ahí las revisamos alguna vez, y cuál va a ser mi plan de acción sobre esos ODS y esas metas en particular, y sobre todo cómo pienso rendir cuentas sobre ello, ¿no? Son preguntas que si no están inmersos en los ODS o si quieren empezarlo a estar, pues son las primeras preguntas bases que se tienen que ir haciendo, ¿no? También porque es una estrategia de procuración de fondos. Muchas organizaciones en todos los sectores están poniendo como requisito que pues la organización tenga una clara identificación de a qué ODS les está impactando. Y bueno, ¿cómo rinden cuentas sobre eso también? Hay un montón de laboratorios de innovación, un montón de bases de datos que en estos momentos ya están preguntando lo primero, ¿no? ¿Cómo está tu alineación de ODS o cómo contribuyes? Algunas veces son convocatorias que te piden un ODS en particular, como esta de Civicus que pregunta sobre el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y bueno, también cómo hacemos uso de otras herramientas a través del voluntariado. Mis voluntarios o mis practicantes o mi servicio social sabe de la Agenda 2030, sabe de los ODS, tiene contemplados estos valores de la sostenibilidad y lo que está sucediendo allá afuera, y si no, pues cómo le podemos hacer para incluirlos. Incluso los voluntariados que están saliendo en muchas convocatorias también ya le piden, como por ejemplo el de unos voluntarios en línea, al que cualquiera de sus organizaciones podría aplicar, ya solicitan pues identificar qué ODS, sobre qué ODS va a trabajar el voluntario, a veces el servicio social. Yo ya tuve el caso de una universidad que me preguntó en qué ODS van a estar trabajando los practicantes, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ¿cómo monitoreamos la Agenda 2030 y los ODS en la organización? Son otras preguntas clave que las organizaciones se tienen que hacer. ¿Cómo me aseguro que una vez que identifiqué los ODS que me son prioritarios, ay, por ahí hay un microfonito abierto. Oye, pero cumpliendo con esos ODS que identifiqué. Ay, hay un micrófono por ahí. Ya me parece que por error lo activaron. Que sé que puede ser bastante abrumador para muchas organizaciones darse el tiempo o pensar en estos esquemas. Hace 15 días en Guanajuato, con 4 municipios muy pequeños, Dolores me parece que era, San Francisco del Rincón, son municipios históricamente muy pequeños, pero que ya traen un proceso de alineación con la Agenda 2030 y quieren incluir a las organizaciones de la sociedad civil en esta rendición de cuentas. Entonces, se puede, ¿no? Pero es importante que también sepamos si nuestros municipios están alineados con estas temáticas, y si no lo están, pues cómo le hacemos para impulsar que lo estén. Ahorita es un momento importante porque pues muchas alcaldías alrededor del país están revisando sus planes municipales de desarrollo, preguntarnos si se están contemplando o no los ODS en los planes municipales de desarrollo. Me estoy involucrando como organización en algunas de estas revisiones a nivel México, a nivel Latinoamérica, aquello que hace Naciones Unidas, que también le está dando apertura a las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, sé que va a ser una pregunta también, pero tenemos que ser críticos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de participar en estos espacios? No solamente verlo como, bueno, me va a traer financiamiento, me va a aliviar la carga o me va a permitir hasta existir como organización, que también es válido,
pero creo que también debemos de ir un poco más allá a solo que sea pensar en el beneficio, sino también en lo que tenemos que compartir, visibilizar y aportar. También obviamente todo esto trae beneficios de relaciones, de networking, de alianzas, de gestar espacios, oportunidades de formación, de procuración de fondos, de incidencia para alguna causa en particular de mi organización que no está siendo visibilizada, si es que trabajo a lo mejor con personas de ciertas comunidades o con causas ambientales en particular que a lo mejor no encuentro aliados aquí en la proximidad, pero puede que en otros sitios sí. Entonces tenemos que, sin duda, que cuestionarnos esto para el tema del monitoreo. Y bueno, en el financiamiento, ¿no? O sea, si bien tenemos ya etiquetado, asignado presupuesto, o queremos tener un presupuesto para ciertas cosas, pues también pensar si he asignado, aunque sean recursos humanos o técnicos o de capacitación dentro de mi organización específicamente para este cumplimiento de los ODS. No todo tiene que ser dinero, hay veces que haciendo una estrategia maravillosa de voluntariado y comunicación, aprovechando mis redes sociales, aprovechando distintos espacios que puedan gestarse, pues dar a conocer lo que está sucediendo, porque es importante, ¿no? Todo mundo tiene la capacidad, si estamos conectados en este momento, pues de hacerse una búsqueda de qué está sucediendo con el cambio climático, cuáles son las verdaderas cifras que estamos enfrentando de la pobreza, y si no están esas cifras, bueno, ¿quiénes más de este lado de la cancha tienen esa información para hacerla visible? Claro, sé que no todos los contextos son iguales, hay contextos y más en nuestro país que son peligrosos, que son desgraciadamente no permiten esto, pero siempre hay estrategias, solo hay que querer pensar un poco afuera de la caja y no pensar que todo siempre es dinero, porque creo que uno de los errores que cometemos y que nos cuarta o nos corta mucho la creatividad en el desarrollo es que todo lo queremos monetizar, ¿no? Cuando justamente si queremos crear estos entornos circulares y de avance y de cooperación, pues no necesariamente tenemos que verlo así, sino encontrar estrategias donde podamos seguir avanzando con lo que contamos. Y pues bueno, también preguntarse qué mecanismos de procuración conozco o bien pongo en práctica para financiar proyectos de desarrollo. Me estoy encontrando con convocatorias o financiamientos que solicitan este tema de la agenda, como les decía. También en el tema de seguimiento, pues preguntar más allá de los espacios donde pueda participar, pues es cómo me actualizo con lo que está sucediendo de la Agenda 2030 en México, en mi estado, en mi municipio. ¿Hay información disponible o no? Las otras organizaciones que están en mi mismo sector conocen de este tema, están trabajando con esto, puedo acercármeles para trabajar con esto. La red de la que formo parte tiene claro la importancia o relevancia de este tema, del tiempo que nos queda, dónde es que estamos, el cuestionarnos de dónde estoy obteniendo la información. Toda esta información que les expongo de los procesos de Agenda 2030 es abierta, se encuentra, solo hay que uno que otro truco, saberlo para saber, perdón, para pues, por obtener esta información, pero bueno, tenemos la ventaja, a diferencia de las generaciones atrás, que el Internet nos facilita mucho este acceso a la información. Y bueno, ¿en qué espacios existe la capacidad de participar o enterarme mejor sobre lo que pasa con los ODS o qué puedo hacer con ellos? Hay muchas redes, muchos grupos que se van a encontrar en prácticamente todas las plataformas de redes sociales que están trabajando sobre los ODS, desde conversatorios en absolutamente todos los temas, de convocatorias, de capacitaciones, muchas de ellas como las de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que ofrece un montón de cursos gratuitos. Si quieren, después les puedo compartir el link. O sea, muchas cosas para enterarnos no solo de qué pasa con los ODS en general, sino con temáticas particulares de los ODS, pues en los que queramos seguir aprendiendo. Otra vez,
creo que mucho apela a la creatividad, a la forma en la que buscamos las oportunidades, y a que no todo afortunadamente tiene costo. Entonces es más sobre dónde encontrar la información, cómo compartirla, quién tiene esta información. Y eso yo sí lo he visto y me atrevo a decirlo, en la sociedad civil de México a veces es muy celosos de la información. Tenemos mucho que hacer en ese aspecto, en trabajar en compartir de mejor forma la información y los espacios donde esto está siendo revisado, porque pues a fin de cuentas somos parte todos del mismo ecosistema y los químicos, los tóxicos, los excesos en los límites planetarios nos van a afectar a todos de la misma manera. ¿Y qué decir? Pues de las cuestiones socioeconómicas. Alguna vez yo les compartí que uno de los espacios que existe para la revisión de los ODS a nivel de Naciones Unidas son los famosos grupos mayores. En los grupos mayores participan coaliciones de todo el mundo de sociedad civil organizada, se articulan, algunos de ellos bastante bien, para hacer incidencia sobre temas muy clave, para compartir información, intercambio de oportunidades y pues estar activos en esos temas. Y también en su momento les enseñaba a algunos de los gobiernos locales que tienen alineados sus planes estatales a la Agenda 2030, que tienen espacios asignados también a la Agenda 2030 y los ODS, pero que evidentemente siguen teniendo pues una deuda con pluralizar o democratizar más estos espacios y hacerlos realmente útiles, porque una cosa es que estén en el plan de desarrollo, una cosa es que estén en los espacios, pero que sesionen, que funcionen, que visibilicen el tema, pues a veces es sumamente complicado. Y bueno, este es el más fácil. Creo que como organizaciones un aspecto indispensable es cómo estamos socializando la Agenda 2030 y los ODS, cómo los difundo con mi organización, con mis colaboradores, con mi consejo de comunicación con los que cuento actualmente para dar a conocer los ODS, qué debe hacerse para dar esos ODS a conocer de manera escalada, que el mismo mensaje que estoy transmitiendo como organización sea el mismo mensaje que transmiten las poblaciones beneficiadas, pero también la comunidad, que todos tengamos un entendimiento claro, al menos de por qué es importante este tema. No es que se memoricen toda la agenda, no es que sepan todos los procesos, no es que conozcan todas las incidencias que se tiene que hacer, ni los indicadores complejos, ni las negociaciones, sino pues una cuestión básica, que es hacer entender a las personas que estamos en un momento crítico, en un punto de inflexión, donde hay un plan al que de alguna u otra forma todos tenemos que irle por el mismo camino, sino pues los efectos ya están siendo devastadores con una llamada de atención tan fuerte como la tuvimos con la pandemia, pero que se pueden poner peor con inundaciones, con incendios forestales, con desertificación, con pérdida aún más de empleos, con restricciones a la movilidad, con violencia, con muchas otras cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, la paz se alcanza con el desarrollo sostenible, pero también pues, la falta del desarrollo sostenible es una consecuencia de la ausencia de paz. Entonces, eso creo que es algo que las organizaciones sociales entienden muy bien, pero que no hemos encontrado la forma de articular el mismo mensaje. Y la oportunidad que nos da la agenda es precisamente de hacer eso. Entonces, cualquier actividad que a ustedes les permita hacer una difusión de esta idea, que es tan compleja, pero a la vez tan simple, es algo que sin duda como organizaciones podemos ir haciendo a través de aquellos canales con los que ya contamos. También hay que hacernos una pregunta clave de evaluación: ¿cómo es que está haciendo desde mi organización esto? Si formo parte de una red y si esa red sabe sobre los ODS, qué alcance tiene esa red, si es una red local, si es una red nacional, si es una red que tiene articulación con otros países, cómo debe hacer, qué debe hacerse, perdón, con la información que están produciendo estas redes. En México hay mucha reditis de organizaciones de la sociedad civil,
pero nos falta también mucho en términos de producción de elementos valiosos que contribuyan a una medición seria de progresos en el desarrollo sostenible, ¿no? Y pues también preguntarnos, como organización, ¿estoy cumpliendo con los ODS? Si no estoy cumpliendo con los ODS, al menos con aquellos que me son prioritarios, pues a través de qué mecanismos o cómo le voy a hacer para hacer que estos objetivos se cumplan, cuál va a ser mi contribución y cómo le voy con esta promesa que tenemos en la próxima década. Y pues a través de qué mecanismos se evalúa, a lo mejor ya cuento con un sistema de evaluación, de rendición de cuentas, con informes anuales. Si a esos informes anuales le agregáramos este esquema de la sostenibilidad, del cómo dimensionaron que al menos la organización avanzó con el tema de los objetivos en un año, pues sin duda marca la diferencia. Y bueno, la segunda parte del día de hoy es hacer un pequeño ejercicio. Sé que tenemos algunas organizaciones por acá que he estado leyendo en el chat. Es algo que espero que podamos tanto completar en 15 minutos como después compartir en unos breves minutos los principales hallazgos. Y pues son algunas preguntitas las que les pongo por acá, de acuerdo con el mandato de su organización, qué ODS se relacionan mejor con su trabajo. Aquí nada más les pido por el momento elegir uno, porque si elegimos más nos vamos a tardar muchísimo más, vamos a tener distintos espacios para hacer esto. Entonces, aquel ODS que sea más importante para su actuar institucional. Puede ser salud, puede ser educación, puede ser vida de ecosistemas terrestres. Por el momento les pido nada más elegir aquel que sea el más importante. Después vamos a revisar las metas de ese ODS que seleccionaron, si es que ya las habían contemplado. Ahorita les voy a decir dónde las encuentran. Después es que piensen un poquito en qué acciones puntuales realiza su organización a favor de ese ODS en particular. Es decir, no solo pensar en salud y bienestar, sino que una vez habiendo leído las metas del ODS 3 de salud y bienestar, ahora entiendo que al menos mi organización está contribuyendo en estas acciones puntuales de las metas. Después, si bien no vamos a elegir más ODS, sí hay algo en lo que quiero que piensen. ¿Cómo las acciones que están realizando a favor de ese ODS se relaciona con otras dimensiones del desarrollo sostenible? Que son, por ejemplo, y pongo otra vez, si estoy trabajando sobre el ODS 3, el ODS 3 se relaciona con personas, con garantía de derechos humanos, acceso a servicios, infraestructura sanitaria, etc. Pero a la vez, lo que estoy haciendo, pues le pega a otras dimensiones del desarrollo, ¿no? ¿Estoy siendo responsable o no con el esquema de las 5 Ps, por ejemplo, con Planeta? ¿Estoy siendo de alguna forma un contribuidor a prosperidad? ¿Estoy generando fuentes de empleo? ¿Estoy aportando a través de los proyectos a favor de ciertas causas de salud? ¿O estoy por ejemplo, contribuyendo a la P de alianzas, ¿no? Es que es una por sí sola, o también con lo que hago, de alguna forma contribuyo a la restauración del tejido social con la P de paz. Y bueno, algo muy importante que se los decía es que piensen cómo actualmente transmito esa información, cómo transmito, muestro, socializo lo que estoy haciendo como organización. Si es a través de un informe anual nada más, si es a través de lo que hago todo el tiempo y lo difundo en redes sociales, si es a través de medios de comunicación, si es con mis colaboradores o en las redes de las que soy parte. Entonces, sí, les pido contestar estas 5 preguntitas. Ahorita les voy a pasar un link que tengo abierto por acá, que es el link oficial donde se encuentran los ODS y sus metas. Esta es la página oficial de Naciones Unidas, ustedes la van a ver así. Si quieren consultar cualquier ODS, por ejemplo, igualdad de género, le dan por aquí a la derechita, los remite a la página del ODS 5 y acá abajito, en cualquiera de los 17 objetivos van a encontrar las metas.
Entonces, por favor, revísenlas. Otra vez, solo elijan un ODS por cuestiones de tiempo. Les voy a dejar aquí proyectado el cómo, o sea, las preguntas, y tendríamos 15 minutitos para completar este ejercicio por cada una de sus organizaciones y después algunas intervenciones para ver ejemplos. Entonces, les dejo aquí en el chat la página de los ODS. Esta es la del objetivo 5, pero otra vez si se van aquí a la derecha pueden ver cualquiera de los objetivos por acá, y si le dan hacia abajo encuentran las metas. ¿Listo? Entonces aquí está en el chat la página, se las dejé y les vuelvo a proyectar la presentación con las preguntas. Un segundito. Y por fin, sí, por cuestiones de tiempo, nada más alcanzamos a hacer uno el día de hoy. Y pues son las 5:20 me parece, entonces estaríamos regresando a las 5:35 para pues analizar los avances o las conclusiones en las que llegaron y contestando estas preguntitas. Yo voy a estar aquí por si hay alguna duda. Las 5P se las pongo acá, se las voy a escribir porque necesito estar proyectando esta lámina del ejercicio, pero se las pongo por acá escritas. ¿Listo? Aquí las tienen. Y aquí están en el chat también para que lo dimensionen. Y si no, por cualquier cosita, en Google también le pueden poner 5Ps de la Agenda 2030 y en imágenes les va a salir el circulito que yo he utilizado por acá. Entonces, a las 5:35 les dejo esto proyectado, regresamos y pues compartimos un poquito los hallazgos de cada una de sus organizaciones. Si hay algún comentario, alguna pregunta, me la pueden poner en chat, en mensaje directo a mí por acá. Y pues bueno, aquí se los dejo. Listo. Vamos a continuar. La mejor forma de hacerlo es que levanten su manita, si es posible, por aquí en el chat, para pues poder ir compartiendo. Compartieron algunas cosas en el chat ya que me parecen interesantes. Entonces, si hay alguien que quisiera comenzar contándonos sobre su organización, nada más si les pido que no excedamos los 2 minutitos cada quien para que le demos a más personas la posibilidad de compartir. Y pues bueno, también si nos pueden mencionar algo del ejercicio que les haya parecido interesante, adelante. No sé si alguien quiere comenzar. A mí me gustaría compartirles lo que hacemos en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante Isabel. Gracias, soy Isabel Hinojosa. Bueno, pues realmente la Asociación para Evitar la Ceguera en México es una institución de asistencia privada que damos atención médica oftalmológica a personas de escasos recursos. Y algo muy interesante que he estado descubriendo en todo esto que nos has compartido de los ODS y sobre todo cómo alinearnos, pues es que realmente la visión, toda la parte de la salud visual hace una muy importante contribución a todo el programa de desarrollo sostenible, ya que cuando tú inviertes en salud visual, pues estamos obviamente incidiendo en muchos, prácticamente como en 7 ODS, ya que si la gente puede ver bien, pues obviamente vamos a ayudar a que se reduzca la pobreza, a que haya un crecimiento económico. Está también muy relacionado a que las personas puedan tener un buen empleo o que desarrollen bien el empleo que ellos tienen. Obviamente, pues la educación, género y la reducción de desigualdades, pero haciendo
caso como del ejercicio que tú nos invitas a hacer, pues la salud visual tiene un impacto positivo, sobre todo en el ODS número 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Unos simples anteojos pueden reducir hasta un 44% las probabilidades de que un niño abandone la escuela. Y obviamente, pues hay, según cifras de la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, hay 91 millones de niños que no tienen acceso a los servicios de atención oftalmológica que necesitan. Hoy es el Día Mundial de la Visión, precisamente, así es que, bueno, pues les invito a que conozcan, vean de qué forma se pueden sumar a esto. Esa sería lo que yo compartiría. Muchas gracias, Isabel. Y nada más, ¿tienen ustedes como estrategias para difundir esta información particular? O sea, porque aquí digamos que la causa es muy clara, ¿no? Pero, o sea, comparten esta información a otras, no sé, a través de redes sociales, en medios de comunicación. Sí, precisamente tenemos toda un área de comercialización, digamos, o como de comunicación. Nuestras redes sociales, hoy particularmente, que es el Día Mundial de la Visión, ahí estamos compartiendo eso. Y todo el mes de octubre, sobre todo, pues nos abren, buscamos que nos abran muchos espacios en medios de comunicación para que también lo podamos compartir. De hecho, estamos ahorita teniendo una campaña en Donadora que por 250 pesos podemos ponerle un par de lentes a 2 personas. Así es que también les invito a que la busquen y si los que puedan se sumen, que cualquier cantidad es buena para poner un par de lentes a unos niños y evitar que abandonen sobre todo la escuela. Súper, muy bien. Pues si puedes compartirnos los links por acá en el chat, estaría súper, Isabel. Sí, muchas claro, gracias. Gracias Gracias por compartir. Sí, o sea, siempre si se fijan en estos ejercicios vamos ligando un poquito todo, ¿no? O sea, si bien hay, digamos, un ODS o 2 ODS que pueden ser bandera, no dejan de relacionarse con lo que puede venir después, ¿no? La idea de la sostenibilidad siempre será que los resultados, o sea, siempre se busquen, lleguen a ser a largo plazo. Entonces, importantísimo y muy, muy buen ejemplo, Isabel. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir? Pueden abrir su micrófono si quieren. Por acá pusieron otros ejemplos en el chat. Yo, Araceli de Reintegra, les puse también por el chat del ejercicio. Nosotros trabajamos con la prevención de las violencias y la prevención del delito. Entonces, considero que el ODS al que nos alineamos es el número 16 y participamos ya con acciones concretas en lo que vendría siendo las políticas públicas. Nosotros promovemos, pues bueno, la participación de la ciudadanía y también hemos participado pues en la revisión de los artículos. Y las acciones concretas también con la población son actividades preventivas que nos ayudan a fortalecer el tejido social y sobre todo los derechos humanos, y también contribuimos un poquito a la restitución del tejido social con esta cultura de la paz. Súper, muchas gracias, Araceli. Y una pregunta ahí, ¿han trabajado también esto con redes, con otras organizaciones? Sí, de hecho ahorita estamos trabajando con algunas redes de la Colonia Guerrero, como la Red Unida por la Guerrero y otras instituciones como la Remol. Trabajamos precisamente en todo esto. Y también con el gobierno. Súper. ¿Y habían tenido acercamiento ya con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible? La institución, sí. Yo estaba trabajando como parte operativa y ahorita me cambiaron al área de proyectos. Entonces, para mí es el primer acercamiento y justo entré hace 2 semanas a lo que fue la capacitación. Me perdí las primeras y es como le estoy entendiendo ahorita a lo que son los ODS. Súper.
No, pues muy bien, Araceli. Creo que es un tema que otra vez, al igual que el caso anterior, se puede relacionar con otros ODS. Sí tratemos siempre de pensar, otra vez, si bien estamos, a lo mejor, aquí es muy clara la P a la que se le contribuye, la P de la paz, con un objetivo en particular, con un objetivo que a lo mejor puede tener metas vagas o muy sueltas, y también las metas, si ahorita tuvieron oportunidad de leer algunas, nos invitan a que no necesariamente las sigamos al pie de la letra, sino que interpretemos, traduzcamos, mejoremos incluso lo que a nivel institucional estamos haciendo. Entonces, muchas gracias, Araceli, por tu ejemplo, y bueno, ojalá en esa interlocución que tengan con grupos especiales o con los adolescentes que trabajan o con las personas que están interlocutando, pues también los puedan interesar en este tema de los objetivos. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir? Pueden, si quieren, abrir directamente el micrófono. Por acá Isabel ya nos compartió el link que mencionaba. Y María Teresa había puesto, que no sé si pueda, ya tienes tu micrófono abierto, sobre el ODS 3. Nada más que creo que no, yo no escucho. Si no se le escucha el micrófono y está abierto. Si no, bueno, voy leyéndolo por aquí en el chat lo que nos compartió, que la Fundación de Ayuda a la Ancianidad, María Teresa Freitas, trabaja con el ODS 3, por ejemplo, con la meta 3.4, se tiene un modelo de atención integral basado en la persona con enfoque de derechos humanos. Esto que hace se gira alrededor del eje de personas, principalmente de proyectos de capacitación al personal, de equipo que atiende capacitación a las personas residentes sobre autocuidados y también en redes sociales. Bueno, al menos leyéndolo aquí de primera vista, pues sí se cumple un poco con todas estas cuestiones que les decía, ¿no? Por un lado, la implementación, el seguimiento, la evaluación, la socialización y también cómo estoy trabajando con otras instituciones para que esto sea posible. Entonces, bueno, no pudimos escuchar a María Teresa, pero sí leímos por acá su comentario. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos sus hallazgos? O que lo quiera escribir en el chat también. Bueno, esto va a ser importante que lo tengamos también para la próxima sesión, que sí va a ser ya en grupos. Vamos en la próxima sesión a identificar personas que estén trabajando más o menos con la misma línea o los mismos objetivos para agruparlos a través de una pequeña encuestita que vamos a hacer la próxima semana. Y pues bueno, también para ir un poco enriqueciendo la conversación, el intercambio de buenas prácticas, y también hoy nada más les ojé algunos ejemplos rápidos de organizaciones, pero sí vamos a ver casos específicos como el que tengo abierto por acá, que son, así hay muchos de distintas organizaciones, quizá ubiquen Ayuda en Acción. Ayuda en Acción es una de las organizaciones de la sociedad civil que bueno, en muchos de los muchos ejemplos que he visto, tanto de alineación como de difusión, tienen hasta herramientas muy útiles para los temas que ellos cubren. Entonces, la próxima semana, pues también vamos a indagar sobre ejemplos específicos que cumplen con estas características que les decía del tema de alineación y socialización. Y pues bueno, este es solo un caso, en la próxima semana vemos algunos, y también pues bueno, con aquellas instituciones que han logrado a través de un financiamiento de convocatoria, pues lograr específicamente un proyecto o una alineación. Pero bueno, hay muchas, WWF también es otra que tiene una estrategia específicamente de ODS.
por ahí se las voy a buscar para que la tengamos traducida, pero pues nada más para que se den cuenta que sí hay organizaciones que hasta en su propia socialización de redes sociales, en sus programas ya están teniendo contemplado todo esto. Y bueno, si no hay más intervenciones, hoy acabamos 10 minutitos antes y nos veríamos la próxima semana para contribuir con concluir con en este tema y después seguiría la parte de taller. Y pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves 21 en el mismo horario de 4 a 6 y con la misma liga de acceso. Que pasen todos buena tarde. Gracias, maestra. Gracias, Fernanda, por la interpretación. Gracias. Gracias.